esta sexta visita comentada. Un poco les quiero contar acerca del proyecto en el que esta visita se inserta, sobre todo a las personas que no son del museo, a nuestros invitados externos. Comentarles que el museo se encuentra en un proceso de renovación de la narrativa que articula su exhibición permanente, y en ese contexto este año nos propusimos reflexionar en torno a ciertas concepciones que a nosotros nos parecían básicas, en torno, por ejemplo, a qué tipo de museo histórico queremos y de qué manera estamos entendiendo la historia que vamos a relatar en el museo. Teniendo como base ejercicios que se habían hecho durante los 2 últimos años y reflexiones internas también del propio equipo del museo, llegamos a la conclusión de que nos gustaría trabajar eventualmente este nuevo guión más que en base a una gran línea cronológica del tiempo, a distintos procesos históricos con sus propias temporalidades. Sin embargo, como cualquier proceso, como cualquier ejercicio, nos pareció importante, antes de llevarlo a cabo, ponerlo a prueba. Y un poco esa es la idea de este ejercicio, que es justamente eso, un ejercicio de reflexión en el que definimos 8 temas de trabajo, identidades, territorio, vida cotidiana, fracturas políticas, espacios íntimos, y uno de ellos también es religiosidad. Ahora una pequeña introducción. ¿Por qué elegir lo religioso como tema de trabajo? Como museo creemos que las creencias religiosas se encuentran enraizadas en prácticas y sostenidas en huellas y en distintos vestigios. El museo se estructura justamente en base a restos materiales del pasado. Eso es lo que vemos cuando recorremos las salas de nuestro museo. Al proponer la religión y la religiosidad como eje de trabajo, nos interesa adentrarnos en prácticas y creencias cotidianas, en objetos, en imágenes, en espacios de devoción religiosa. Pero también nos interesa hacerlo a través de huellas no materiales, como sensaciones, sentimientos, modos de experiencia, bailes, sonidos, rezos, murmullos y adoraciones que son también parte de la comprensión de lo religioso que nos gustaría no entender exclusivamente de una matriz asociada a materialidades sagradas, a una cultura material de lo sagrado, sino también a prácticas performáticas y, por qué no decirlo, de carácter sentimental. Ahora, una pregunta que resulta un poco evidente al querer traspasar este proyecto a las materialidades y a la idea de un museo. ¿Cómo traspasar esta aproximación a las salas de un museo? ¿Cómo incorporar lo religioso como fenómeno social y sensorial y no exclusivamente material al relato narrativo que ofrece un museo de carácter histórico como este? Para poder dilucidar de alguna manera estas interrogantes, invitamos a la historiadora y profesora del Instituto de Historia de la Universidad Católica Olaya Sanfuentes a realizar una visita guiada por las salas del museo, detectando posibilidades de trabajo sobre el fenómeno de lo religioso para nuestro eventual nuevo guión. Esta actividad es una invitación a Olaya a desprenderse de su investidura de historiadora y tomarla de guía. Y como guía, conducirnos a través de la exposición bajo una propuesta curatorial de su propia curatoría, en que podamos establecer diagnósticos, apreciaciones y sugerencias del trabajo por lo religioso para un futuro nuevo guión. Me gustaría contarles 2 cosas antes de darle la palabra a Olaya. La primera, sobre la importancia de la participación de todos ustedes, de la gente del museo y de la gente externa al museo. Nos interesa mucho conocer su opinión acerca de este ejercicio, como les comentaba, un ejercicio de carácter reflexivo. Por lo tanto, una vez que Olaya termine su recorrido, vamos a hacer un pequeño receso, vamos a volver aquí a esta sala para compartir un pequeño café y discutir en torno a la propuesta que nos va a hacer Olaya. Y Grace y Javiera, que están aquí también, les van a entregar una pequeña encuesta para conocer sus apreciaciones acerca del trabajo, en particular sobre el tema de lo religioso como tema de trabajo en un museo histórico. Y en segundo lugar, contarles un poco acerca de Olaya, para que la conozcan, quienes no la conocen. Olaya es licenciada en Historia y máster y doctora en Historia del Arte, y actualmente se desempeña como académica e investigadora del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Sus líneas de trabajo se relacionan con historia cultural, historia religiosa, imágenes visuales, memoria y patrimonio. Primero, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar ser guía, pero si me sacan mi figura de profesora significaría que no me van a preguntar cosas. Espero que así no sea,
porque cuando he visto guías he visto públicos muy preguntones que también ayudan a ir formando un discurso compartido. Si nos plantamos en el siglo XVI, podemos hacer algunos ejercicios diacrónicos, pero también sincrónicos, y podemos pensar en por qué este hito es tan importante en la historia de Chile y los aspectos de religiosidad que aparentemente no se ven, pero que son bastante elocuentes y uno empieza a deconstruir. Y es representativo de los encuentros o contactos del mundo occidental, del hombre occidental con el mundo, el hombre indígena. Y de alguna forma, si tuviéramos que especificar esto, podríamos decir que es el encuentro de lo español con lo indígena del que constituye hoy en día el territorio de Chile. Son dos formas de ver el mundo que se van a encontrar en este tiempo y en este espacio, que van a intentar descifrarse, que van a intentar comunicarse, van a intentar traducirse, pero los derroteros de este encuentro, de este contacto, de este choque, depende de qué nomenclatura utilicemos, son los que vamos a ir viendo a través de nuestro recorrido. Pero intentemos reconstruir los dos elementos de este sistema binario. Tenemos primero lo español, que está ahí representado por Pedro de Valdivia, con su armadura, con su vestimenta tradicional, con su barba, que es una de las cosas que más preparan los indígenas a representar a los españoles. Y Pedro de Valdivia de alguna forma está representando a todos los españoles que llegan a América en el siglo XVI, que ya es un grupo bastante heterogéneo. Vienen de la península ibérica, donde la religiosidad también está constituida por varios elementos de mitos, de religiosidad popular, sendos elementos también de visigódico y de distintas partes del mundo europeo. También estamos hablando de una cultura que lleva siglos luchando contra el musulmán, una guerra totalmente religiosa contra el musulmán, a quien se le considera herético, al que se considera que no tiene la verdadera religión, a pesar de que ha sido capaz el mundo español de asumir ciertos elementos importantes de la cultura árabe, como son las matemáticas, como es la astronomía, como es la gastronomía, como es la arquitectura, pero a pesar de eso no se le considera de igual a igual porque no tiene la verdadera religión. Esta guerra contra el musulmán ha ido teniendo distintos hitos históricos, distintos personajes y distintos lugares que son importantes y constituyentes, tanto para el mundo español como para los derroteros que van a tener en el mundo americano. Uno de estos personajes importantes es la figura de Santiago Apóstol. Santiago es un peregrino que se supone que sus restos están en Santiago de Compostela y que durante mucho tiempo sus restos fueron visitados por una serie de peregrinos de toda Europa. Sin embargo, cuando la guerra contra el musulmán empieza a ser más importante que la peregrinación, entonces surge también la figura de Santiago Guerrero. Conviven al mismo tiempo, pero Santiago Matamoros, Santiago el militar, el que tiene que destruir militarmente a los árabes para que triunfe el cristianismo, es un Santiago que iconográficamente reconocemos arriba de un caballo blanco, brioso, muchas veces vestido de caballero, con una lanza o con una espada, para destruir a este musulmán. Lleva el estandarte con la Cruz de Santiago, porque también surge una, ¿cómo se llama? Una orden de caballería en la Cruz de Santiago, y con el estandarte de España. Entonces, este es un personaje clave. Los reyes católicos son también personajes clave, porque con su unión se nota también la unión de los distintos reinos españoles que han logrado entonces ir destruyendo a los enemigos de la fe, hacen que los judíos se vayan o se conviertan, y finalmente en el año 492 echan a los últimos árabes tras la conquista de Granada. Entonces, todos estos personajes son importantes y de alguna forma tienen incidencia en lo que va a ocurrir en términos de religiosidad.
religiosidad, de religión y la unión entre la religión y la política de aquel entonces. El año 1492, como todos saben, es también un año sumamente importante porque el Rey Católico le da el permiso a Cristóbal Colón para ir a las Indias. Por eso entonces Cristóbal Colón llega a una isla que se llama Guanajani y en vez de conservar y respetar la cultura de los aborígenes que había ahí, lo que hace, le pone el nombre de San Salvador, mostrando entonces la identidad de la empresa que le estaba llevando a cabo. Era, entre otras cosas, una empresa de llevar la religión a otras partes del oro. También iba a buscar especies, iba a revisarse a sí mismo, iba a buscar oro, iba a tener más territorio para los reyes católicos, pero siguiendo el mandato divino de ir y predicar el evangelio por todas las partes del orbe, tanto los reyes católicos como Cristóbal Colón, su emisario, llegan a esta tierra e incunden desde el primer momento entonces este carácter religioso que iba a tener la conquista y la colonización, mostrando ahí entonces que no va a aceptar otra imagen, otra materialidad a la cual hacerle devoción que no sean aquellas que se adoran y se veneran en el ámbito de influencia cristiana. Y bueno, ese mismo tipo de encuentro y desencuentro es el que vemos aquí, donde, como les decía, tenemos por un lado a Pedro Martínez que carga con todo esto, que también hace un ejercicio parecido al que hace Colón, y lo que hace es al cerro Huelén, que era el nombre que tenían los indígenas para su propio cerro, le pone en cambio un nombre también de tradición católica cristiana, mostrando también entonces cuál iba a ser el derrotero y la naturaleza de sus acciones ahí. Le pone el nombre Santa Lucía. Se encuentra entonces con el indígena mapuche y que de alguna forma en este cuadro está simbolizando a toda la etnia, a todos los pueblos originarios que había en el territorio que hoy llamamos Chile y que de alguna forma iban a tener estos encuentros y desencuentros con el europeo. Obviamente quiero que vean los españoles también aquí en este lugar, laboratorio de actividades y de encuentros y de desencuentros, también van a ser tachados de barbaridades, de ídolos, de herejía, palabras todas que están cargadas semánticamente de aspectos negativos y que por lo tanto de alguna forma hay que enmendar, hay que convertir a esta gente, hay que ser la parte del club de la verdadera religión y por lo tanto de la cristiandad católica. Todo esto hace que la conquista de estas tierras sea una conquista no solamente espiritual para poder hacer que todo esto se convierta, sino que va a ser una conquista militar. La evangelización, de alguna forma, además de otra forma, pero va a estar justificada por la idea jurídica de la guerra justa. Cuando el otro no acepta la verdadera religión, entonces yo tengo el derecho de hacerle la guerra para que pueda entonces conocer esta verdadera religión. Bueno, he hablado un poco de qué es lo que trae el español involucrado, esta idea cristiana, esta heterogeneidad de creencia, esta religiosidad popular, esta idea de estar dentro del club de la cristiandad del siglo XV y XVI, pero también tenemos que pensar que cada una de las leyes que había aquí en este territorio también tenía sus propias convicciones, sus propias creencias. Creo que sería muy interesante comenzar el guión del museo en términos de religiosidad. Si la religiosidad fuera el eje que nos convoca, creo que sería muy interesante hablar de los distintos pueblos que había en esta tierra a partir de la religiosidad y con los objetos a ella asociados. Yo me atrevería a hacer quizá una división muy grande en tres grupos. Primero lo andino, después lo mapuche y después los que están poblando la parte más austral de nuestro continente.
¿Qué diría yo sobre lo andino? Primero, que la cosmovisión andina es principalmente una cosmovisión que pone el énfasis en la relacionalidad. O sea, todo lo que uno hace tiene tiene consecuencia en lo que a uno le ocurre después. Si un alférez, por ejemplo, tiene que hacerse cargo de una fiesta por 5 días y se va al cuarto, ese alférez, si choca o le pasa algo, ¿por qué fue? Porque no se hizo cargo de lo que tenía que hacer hasta el último tiempo. Entonces los seres y los aconteceres están relacionados. Uno es en relación a una comunidad, no tiene esa individualidad que tiene el hombre occidental, sino que la gente es en relación a la comunidad que la alberga. Y si ustedes van al norte, por ejemplo, hasta el día de hoy, uno les pregunta a la gente, por ejemplo, de San Pedro de Atacama, de qué ayllu eres. Y ahí, en ese ayllu, además, están enterrados los antepasados. O sea, las personas se definen en relación a la comunidad que lo alberga y a dónde están enterrados sus parientes, sus abuelos, sus antepasados. Es una concepción cíclica del tiempo, a diferencia de la concepción cristiana, que es cronológica y que es lineal. El hombre andino está ligado a los ciclos de la naturaleza y cree que cada cierto tiempo tienen unos pachacuti, que puede ser terremotos, puede ser grandes inundaciones, grandes sequías, que remueven el mundo y de alguna forma hacen que todo vuelva a empezar. Después, relaciones entre el microcosmos y el macrocosmos, y hay distintos elementos dentro de la naturaleza que son puentes entre el microcosmos, que es lo que vivimos en la Tierra, y el macrocosmos. ¿Cuáles son esos puentes? Por ejemplo, el arco iris, la nieve, el rayo, y por lo tanto todos estos fenómenos sobrenaturales tienen una connotación, una lectura sobrenatural por las comunidades andinas. Interesante lo que yo estoy diciendo es que todos estos elementos están presentes en las crónicas que uno puede tener respecto a las creencias, cosmogonías y distintos niveles de religiosidad andina. Muchas de ellos las vemos hasta el día de hoy, lo cual también se convierte en una posibilidad museográfica y de guión para poder ver hasta el día de hoy. Mirando algunos objetos que sé que están en el museo, pero que ahora no podemos ver porque están en bodega, sé que hay chuspas. Entonces las chuspas podrían ser un precioso objeto para asociarlo a estos conceptos que les estoy diciendo. Las chuspas son unas pequeñas bolsitas tejidas que se llevan colgadas y se llenan de coca. Esa coca es para ofrecer a la Pachamama, para ofrecer a la Virgen de la Candelaria el día de su festividad, para el 25 de julio también ofrecerle a Santiago, y se ha utilizado en el mundo andino desde tiempos inmemoriales hasta hoy. Entonces tienen una continuidad y uno incluso podría mostrar chupas muy antiguas del siglo XIII, XIV y chupas que se hacen hasta el día de hoy con otro tipo de colores, con otro tipo de larga, que son una simplificación, pero que tienen exactamente la misma utilidad. Tabletas de rapé, también sé que hay aquí y que de alguna forma también nos muestran cómo estas creencias a lo que apelan es que con la utilización de drogas, de alucinógenos, estos pueblos quieren conectarse y tener unos grados de conciencia diferentes a los de la normalidad. También hay aníbalos, que son estos pequeños cuencos hechos de cerámica que se llevan en la espalda y que son utilizados solamente para ligaciones, para llevar alcohol que está consagrado a la Pachamama. Estos aníbalos no se utilizan hasta el día de hoy, pero de alguna forma nos ayudan a armar parte de este relato. Eso con respecto al mundo andino, que es como esta primera estructura que yo de alguna forma establecería, porque no nos podemos hacer cargo de las distintas cosmogonías y creencias de todos los pueblos. Después haría un pequeño inserto sobre los mapuches. Los mapuches no es muy expertise, si voy a decir solamente algunas cosas, pero tiene una estructura simbólica igual y simétrica que también
está basada en parejas de oposición. Ojo, aquí son parejas de oposición. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vemos un cultrum, por ejemplo, si ustedes se fijan, está dividido en 4, que son parejas de oposición, y también esto significa mirar todo lo que nos rodea en términos de dividir el espacio cosmogónico, el espacio sagrado en 4. Según la cosmovisión mapuche, todo el mundo que nos rodea es sagrado. Es sagrado, ¿por qué? Porque es la tierra de los ancestros. Entonces esto significa una comunicación vital, pero también espiritual con la tierra. Entonces, de ahí la importancia de la vinculación no solamente territorial con el campo que está pisando, sino que también de una vinculación religiosa. Hay distintas ceremonias para llevar a cabo, para mostrar estas vinculaciones religiosas, donde Villatún es probablemente uno de los más importantes. También están todas las ceremonias mortuorias, y que el museo tiene una colección de fotografía, de recuerdos, de ceremonias mortuorias, de machi, ejerciendo su labor realmente espectacular. O sea, me metí en la página web de las imágenes, de las fotografías de ellos, imagino una gigantografía enorme con machi en blanco y negro haciendo su ritual, cosa que hoy en día uno muy rara vez puede ver. Entonces, como les decía, me imagino fotografía, hay muchas fotografías de cementerio, hay muchas de Rehue, de Rick y de Rico Mapuche. También se podría, me imagino, la música mapuche, el cultrún, la cultuca son de alguna forma sonidos que nosotros hemos escuchado, pero muchas veces no sabemos bien a qué asociarlo. Y además, si tuviéramos que presentar esto a un turista, sería muy interesante explicar ese sonido y mostrar en qué contexto se utiliza. Bueno, hay muchos aspectos en los cuales podríamos seguir abordando respecto a la cosmogonía, la cosmovisión mapuche. Creo que es una cosa súper interesante que lo convierte distinto a otras culturas en el rol que tiene la machi. La machi es una mujer a cargo de casi todos los ritos religiosos, la cura de enfermedades, el Villatún, sacar malos espíritus, y eso lo convierte en algo bastante distinto a, por ejemplo, el sacerdote en la cultura católica. Ella es la que se relaciona con los chamanes, ella es la que tiene el acceso a sueños de las distintas personas de la comunidad y a la interpretación de eso. Es la que tiene permiso para tocar el cultrún y la que tiene la relación con los antepasados. Entonces, esta es una religión cósmica porque tiene relación el mundo de lo natural con lo sobrenatural, hay una intención porque el mundo de la tierra, de lo natural, tenga una buena relación con lo antepasado y con lo sobrenatural. Es una religión totalmente animista porque ve fuerza en cada uno de los elementos de la naturaleza. Los volcanes, por ejemplo, tienen una fuerza especial y por eso entonces entran en erupción y en movimiento. Y por último, es una religión, una religiosidad, y vamos a tener que ponernos todos de acuerdo en cuál va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar para poder hablar todo y entendernos respecto a este universo. Y entonces es chamánico porque hay personas dentro de la comunidad que están encargadas de ser nexo entre los dos mundos y de recuperar el equilibrio cuando este equilibrio se pierde. Y por último, había pensado que quizás podríamos aunar, aunque es bien caprichoso lo que estoy diciendo, a todas las leyes australes, a los llaman a ser en un solo grupo y de ellos decir que los 4 pueblos creen en un ser supremo, pero no es el ser supremo como el Dios cristiano, que es un Dios omnipotente y omnipresente, sino que es un Dios a través del cual uno puede hablarle y hacer distintos ritos para
organizaciones dentro del mundo que ya está dado. Esta es una divinidad que no es omnipotente y que deja que el mundo sea manejado por los espíritus de la naturaleza, incluso por héroes como el Al y otros héroes que están dando vuelta en el mundo. Otra cosa importante de estos 4 pueblos son los distintos ritos de paso que son bastante complejos, desde la niñez hacia la adolescencia. Los 4 pueblos lo tienen, el padre Martín Lucini lo tiene registrado no solamente en términos de fotografía, en términos de escrito, sino que también hay videos con los sonidos. Es la única persona que ha tenido permiso para poder registrar visualmente ese escenario y ese universo. Yo los he visto en YouTube, así que no veo porque no podrían estar aquí también. Y bueno, entonces yo creo que me imagino la fotografía de padre Lucini, los videos de la Anne Chapman, que es otro antropólogo que también tuvo acceso a poder conversar con los últimos sobrevivientes de estos pueblos, y por lo tanto tiene un valor documental y patrimonial maravilloso. Crónicas de viajeros, incluso uno podría remontarse al siglo XVIII y al XIX y ver qué decía Fitzroy, qué decía Charles Darwin, y hacer quizá con el aspecto de la religiosidad y del conflicto, ir viendo cómo van cambiando, cuáles son los cambios y la tendencia en este universo. Bueno, entonces para terminar esta parada, yo creo que si vemos a Pedro Valdivia con todo el bagaje cultural y poniendo el énfasis en religiosidad, y este indígena que aparece bastante sumiso con todo el bagaje y representativo de todas las etnias y toda su visión detrás, nos damos cuenta de las diferentes culturas que se están enfrentando y cómo ese choque iba a ser muy fuerte. Sobre todo iba a ser fuerte para aquel que fuera vencido, porque le iba a romper todas sus certezas, porque iba a tener que cambiar a sus propios dioses, a su propia naturaleza, por una naturaleza que iba a ser vista de otra forma. Si ustedes se fijan, ahí está la cordillera y está el río. ¿Cuál es la posición que tiene un español frente a la cordillera y el río en el siglo XVI? Está empezando a medirla, está empezando a clasificarla, y creo que hace un cambio indígena respecto a eso. La naturaleza es una fuerza, la cordillera es una fuerza de la naturaleza que está ahí para respetarla. El río también. Entonces son 2 formas de vida que se van a enfrentar y que van a tener consecuencias muy especiales hasta el día de hoy. Bueno, me voy a la casa. Yo quiero preguntar una cosa. Lo que pasa es que tú partiste exponiéndonos, contándonos que para ti sería interesante que partiera con los pueblos originarios. Igual yo tengo una duda porque parece existir una suerte de prejuicio y también tendencia en la historiografía de la historia de Chile que pone a los pueblos indígenas como la introducción de la historia, y pocas veces se ve cómo los pueblos indígenas están presentes hasta el día de hoy, y eso tiene conflictos políticos, sociales, territoriales, y yo creo que también la religiosidad ha sido un poco omitida y obnubilada por la evangelización cristiana, pero también ha sido mezclada, no solo absorbida, y también ha sido resignificada y resituada. Entonces, ¿por qué crees tú que había que empezar con esto y no terminar, por ejemplo, con esto para relevarlos como actores sociales? La encuentro súper buena pregunta, y lo que quiero decir con todo el guión, y si no lo dije bien, pido disculpas, es todo lo contrario. Es la persistencia de lo indígena desde el minuto que pisan este territorio, con este minuto intermedio que son mirados, descritos y quizás pisoteados por el mundo occidental cristiano, y terminar hasta el día de hoy mostrando cuáles son las permanencias del indígena y la religiosidad indígena en nuestra religiosidad latinoamericana hasta el día de hoy, que es lo que pretendo seguir haciendo. Por eso que yo planteé aquí, y lo que quise es ir para atrás para poder explicar este momento, pero no estoy segura de que empezar con lo indígena sea interesante. Lo que quería era como de construir este cuadro y mostrar qué es lo que representa cada una de estas 2 agentes
emergentes de estos dos actores que se encuentran en el siglo XVI, pero que viene cada uno con su bagaje y van a tejer una cultura sincrética, mestiza, diferente. Pero si es que hay algo que me interesa, y creo que es como el objetivo que quiero mostrar, es la continuidad de la cosmogonía, de la religiosidad, de las costumbres indígenas en el ser chileno. Sí. Como mirando el cuadro, leyendo como el guión que planteaste, ¿de qué manera uno puede como volver a mirar el cuadro y rescatar de la propia imagen, de lo que uno está viendo, todas esas cosas que tú en el fondo dices que lo traen por acá atrás, digamos, que en el fondo no son tan visibles, o sí son visibles, pero de qué manera lo podemos hacer como patente, pensando en el visitante para que sea más fácil contar esa historia con un soporte visual, digamos, A ver, Andrea, yo no elegí este cuadro, me hubiera encantado tener otra cosa. Es con lo primero que me encuentro cuando no tengo otras cosas. O sea, en este sentido, para poder mostrar el encuentro, el choque y lo que trae cada cultura, quizás hubiera elegido otra cosa. Pero ya que tengo esto, quizás los recursos museográficos podrían ir por mostrar, por ejemplo, a Pedro de Valdivia y mostrar de dónde viene, cómo viene, en qué viene. Por ejemplo, la Virgen del Socorro que trae con él, de qué lugar de España viene, ese lugar de España qué espacio ocupa dentro del proceso de reconquista. O sea, creo que como que haría un mapa conceptual de distintos criterios que expliquen a este personaje. Después quizá haría un mapa conceptual distinto para explicar a el indígena, pero que de alguna forma, como te decía, sea representativo de todos los pueblos que estaban en este territorio. Pero creo que es como lo primero que encontré, y no sé si museográficamente sería mi opción, pero sí mi opción es mostrar estos dos actores que se encuentran con toda esta mochila que traen detrás, porque solamente esa mochila tan fuerte, sobre todo en términos de certeza de qué es lo que es lo bueno, lo malo, qué es lo que te dicen, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, solamente ese choque de dos actores tan diferentes te ayuda a entender el descalabre de emocional, espiritual que se produce en un pueblo original. Agregó lo siguiente, yo no sé si lo ideal sería contraponer o ver al pisoteado y al no pisoteado. Yo creo que la historia es cuestión de cambio. Y justamente si nosotros vamos a ver al español también tuvo un inicio. ¿Entiendes? Para ver ese inicio hay que ver al godo, al visigodo y todo lo que viene detrás con esa postura arriba. Por lo tanto, yo creo que según tu inquietud también sería tener un punto de partida fijo y decir sin ningún miedo hacia lo que está atrás, bueno, si estamos hablando como nación, un poco vamos a hacer esta unión y estos puntos. Ahora es súper interesante ver el cuadro con respecto a lo que tú has hablado, porque despierta preguntas para quien no lo ha visto antes, como por ejemplo, si fue tan pisoteado, ¿por qué se ve colaborando en ciertos sentidos? Y se ve súper presente a Pedro de Valdivia encima, con una jerarquía súper grande frente al indígena que está sentado y como admirándolo, ¿entiendes? Por otro lado, la religión escondida en este mercenario que está en medio, escondiéndose y tratando de significar súper fuerte la idiosincrasia de lo que nosotros estamos haciendo acá, que está amparado por la religión, pero principalmente es lo nuestro. O sea, lo nuestro es para la conquista y este es un plano de lo que yo voy a conquistar, yo soy de la Valdivia, amparado por la religión. Entonces, me parecería simpático porque son también agarrándonos de las preguntas que uno se hace viendo lo que tenemos. O sea, como un poco tomando lo que tú dices, me gustaría poner una cosa pedagógica sobre ese cuadro y quizás como todos los cuadros del museo, que no hay que olvidar que son representaciones de una escena y nos dan cuenta de una imagen de la escena. No es que eso haya sido así, no son una captura como podría ser la fotografía. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado y un cuidado como pedagógico en enseñar qué es lo que hace sobre todo la pintura pasando por el filtro del siglo XIX, que justamente lo hace Igual quería como hablar un poco de ese punto porque
yo creo que justamente si se quiere rescatar como los distintos procesos que experimentaron, dirigían a fondo los españoles con lo que estaba pasando acá, yo creo que partir por, justamente aunque sea como conflictivo, no podría ser la elección este cuadro, sí explícita o se puede como relevar un cuadro al óleo, que es un formato que acá no existía, o sea, los indígenas no pintaban nada. Entonces se puede justamente usar este soporte para decir esto es un discurso que están levantando ciertos sujetos y desde el punto de vista de lo español para hablar de este encuentro. Entonces justamente se puede partir problematizando el mismo soporte que es el cuadro. Exactamente, o sea, la historia finalmente está escrita por los que ganaron y casi toda la información que tenemos tiene que ver con eso. Lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, cuando vayan viendo el museo, la religiosidad no está, entonces no hay mucho elemento objetual del cual agarrarse como para poder introducir ciertos conceptos. Independiente del cuadro, yo sí partiría un guión en el siglo XVI y con el encuentro entre estos dos mundos. Probablemente este cuadro, que es del siglo XIX, que es una representación hecha por una persona del siglo XIX leyendo la historia, no sea la mejor opción. O sea, estoy seguro de eso. Pero lo que sí me interesa es como dejar muy claro estos dos actores que se encuentran y qué va a pasar después, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Podemos seguir y hacer? No, muy poquito, porque estos simbolismos de las personas, pero también del territorio. Porque uno podría reconocer en la cordillera los cerros que obviamente están hasta el día de hoy, ¿no? Está el altar y está el plomo. Y esto está situado, ¿no es cierto?, a la llegada de Pedro y es una construcción. Pero si uno va al templo motivo de Maipú, que es el cierre, ¿no es cierto?, del proceso de la NUNI, y se pone de espaldas al templo, lo que uno diría es exactamente lo mismo. Tienes a tu izquierda, el cerro atrás, la puntita esa, el plomo y la palabra entre medio, una cosa enorme. O sea, también hay una cosa muy interesante, pero simbólica desde el territorio. Súper. El tema de la Pachamama, o sea, como cruzar está regalando. Vamos donde encontrar al niño del club, o sea, un lugar donde además, o sea, que tiene tanta fuerza y tanta importancia simbólica el cerro que es capaz de albergar lo más tierno y lo más querido que es la ofrenda del pueblo. Y además que ese niño es inca. Sí. Entonces está, a su vez el territorio fue conquistado. Exactamente, se podría contar muchas historias claro, que se trasladan. Sí. Eso, súper, gracias. ¿Sí? Bueno, aquí me voy a detener muy poquito porque quiero ir directo a una maqueta que hay un poquitito más adelante, pero en el fondo contar que entre este encuentro y la formación de la nueva sociedad mestiza que se va a ir formando y que probablemente va a cristalizar en el siglo XVIII, hay muchas formas de intentar civilizar, evangelizar a través de la música, de la palabra, de la prédica, de las órdenes regulares, seculares, a través de la guerra. O sea, van a ser distintas estrategias para lograr conquistar el territorio, para lograr conquistar las almas de las personas que están en este espacio. Y se van a ir configurando dos espacios territoriales que me interesa que después lo retomemos en una sala más allá. Una es la ciudad, como un lugar donde se vive la religión y la religiosidad de una cierta forma, y otro lugar va a ser el campo y la hacienda, donde esta también se va a llevar a cabo de otra cierta forma. Pero para eso necesito que nos traslademos un poco más allá. Como les decía, creo que uno podría establecer dos espacios y ver cómo se da la religiosidad en cada uno de esos espacios. Una de estas es la ciudad. Aquí tenemos una maqueta de la ciudad de Santiago y si uno ve, lo que más sobresale son las cúpulas y los campanarios de la iglesia, lo cual nos muestra visualmente la importancia de la Iglesia Católica, tanto en términos urbanísticos como en términos de cómo va guiando la cotidianidad de sus habitantes. No sé si habrán leído alguna vez el libro El otoño de la Edad Media de Johann Huizinga, sé que está mal pronunciado, pero
así se escribe, donde dice que en la Edad Media la religiosidad, la religión, la Iglesia Católica era tan importante que el tañido de las campanas era el que iba mostrando qué era lo que se tenía que hacer a cada minuto. Las más tempranas llamaban a rezar, después llamaban a las 12, después llamaban a la misa y así, etcétera, etcétera. Si uno mira esta maqueta, también puede hacer un ejercicio similar y se puede dar cuenta de la importancia que tienen las iglesias y por lo tanto nos habla de la cantidad de órdenes religiosas que llegan a Chile y la importancia que tienen las órdenes religiosas en la educación de las personas de la capital y de Chile en general y también en llevar a cabo todos los ritos. El calendario anual de un santiaguino del siglo XVII y del siglo XVIII está también guiado por la iglesia en el sentido de que es una cotidianidad difícil, por lo tanto se va a la iglesia a rezar, es una cotidianidad difícil porque hay muchos desastres, porque hay terremotos, porque hay sequías, porque hay inundaciones, porque los terremotos tiran todo abajo y por lo tanto cada una de estas dificultades es una excusa para salir a la calle a hacer una romería, una peregrinación, para pedirle a las divinidades o a los santos patronos a los cuales está encomendado, para pedirle que los ayude, que no los siga fastidiando, que no los siga castigando. A todo esto hay que sumarle todas las fiestas de guardar y todas las fiestas que cada uno de los santos tiene en esta ciudad. Si uno suma, yo creo que los días de trabajo eran bastante pocos y los días de fiesta, esta fiesta barroca, como ha devenido llamarse la fiesta del siglo XVII y XVIII en Latinoamérica, son días la fiesta es mucho más importante que el trabajo. ¿Y por qué? Porque la fiesta en una sociedad que, por más que sea cristiana y tenga una idea cronológica del tiempo en términos progresivos, todavía tiene resabio de esta idea cíclica del tiempo, donde cada fiesta también es una oportunidad de conmemorar y de juntarse con los dioses y de poder volver a vivir el momento sagrado. Ustedes ven ahí la plaza de armas, que es el espacio central, y esa plaza es el lugar, la sede donde se llevan a cabo las fiestas religiosas más importantes y además donde tanto el poder civil como el poder eclesiástico sale cada vez que hay una fiesta a mostrar con sus trajes, con sus pendones y con distintos símbolos esta especie como de a veces unión, pero a veces fractura entre el poder civil y el eclesiástico. En términos de guión, yo encontraría interesante, por ejemplo, describir alguna fiesta del siglo XVII o XVIII, porque la fiesta, como ha sido descrita, es probablemente la manifestación total de la cultura, donde no solamente los aspectos religiosos están visibles y develados, sino que también hay aspectos de cultura material, de sonoridades, de diseño, de pintura, de olores, de sabor y todo, que como están descritos en las crónicas, como están representados a través de algunas imágenes y como también incluso tenemos partituras de alguna música que acompañaba la fiesta, creo que sería una estupenda forma de mostrar cómo en la fiesta religiosa barroca y deconstruyendo lo que significa cada una de estos términos, fiesta religiosa y barroca, qué es lo que significaría entonces instalar en una maqueta esos conceptos y mostrarlos a través de todos los recursos sensoriales que podamos tener. Por ejemplo, yo he estado trabajando la fiesta de la celebración a Santiago Apóstol en Santiago Capital. Lo cual ya también es bastante elocuente si pensamos que llegan estos europeos, que yo se los mostré allá, con Santiago como patrón, le ponen Santiago a nuestra capital, es la fiesta más importante de la capital hasta el siglo XIX, que es destronada por la Virgen del Carmen, ya vamos a ver por qué.
pero todo lo que ocurría en esa fiesta era absolutamente fantástico en términos de todas las sensaciones y sentidos que están involucrados. Habían 5 días de corridas de toros, por ejemplo. Yo no sé si ustedes sabían que Chile era uno de los países que había más corridas de toros en Sudamérica, y con las autoridades tanto eclesiásticas como civiles atendiendo a esta corrida, muchas veces también peleando por quién tenía el protagonismo. Pero entonces, si uno buscara 1 o 2 fiestas bien espectaculares, descritas por extranjeros o descritas por cronistas o representadas por otro soporte, yo creo que uno podría dar cuenta de cómo se vive la religiosidad pública en el escenario citadino de Santiago de Chile. Pero también está la religiosidad o la piedad privada, donde también uno podría recurrir probablemente a elementos museográficos parecidos a los que hay aquí, pero no iguales. Quizás Rolando nos podría prestar algún fanal, o ya no, pero podríamos hacer algún intercambio con el Museo de la Merced para que prestaran, por ejemplo, un fanal de un niño Jesús de fanal que muestra esta devoción, en cambio, en términos privados, que se da generalmente en conventos de monjas, donde las monjas subliman una maternidad no realizada a través del cuidado de estos niños, o en las casas particulares, donde estos niños son sinónimo de humildad y que, por lo tanto, es una forma de darle ejemplo a los niños, una forma de educarlos a través de este niño Jesús que viene desnudo al mundo, que no tiene nada, y que por lo tanto es un ejemplo para los niños de Chile. Por lo tanto, tenemos este escenario de la devoción pública y de la devoción privada, aparejada a ciertos objetos que además son bien propios de nuestra idiosincrasia. No tendríamos ni que inventarlos, ni que pensar de que tendríamos que importarlos a otra parte. O sea, en Chile hay muchos de estos objetos, por lo tanto, además son demostrativos de la utilización que hubo de todos estos objetos votivos en el espacio público y en el espacio privado. Eso con respecto al siglo XVIII. Nosotros ya pasamos por la sala de la Independencia, y lo que quiero recalcar ahí es que este Santiago Apóstol, que fue tan importante dentro de nuestra historia, que da el nombre a nuestra capital, si ustedes van hoy en día a la Plaza de Armas y le preguntan a cualquier transeúnte por qué esta ciudad se llama Santiago y quiénes son los personajes que están arriba de la catedral, no tienen ni la más mínima idea. ¿Y por qué pasó eso? Probablemente porque la devoción a Santiago estaba totalmente imbrincada con la suerte como de respeto o devoción al monarca. Eran 2 personajes que estaban totalmente unidos. Con el advenimiento de la independencia se quiere destruir todos aquellos símbolos que tengan que ver con la monarquía y con esta devoción totalmente ciega, y se van buscando alternativas para tener santos patronos. Se intentó que Santa Rosa de Lima, que es la primera santa americana y que además es muy querida por todo el continente, fuera patrona de Santiago. No se logró, pero finalmente entonces se elige a la Virgen del Carmen. Los mercedarios también intentaron hacer que su Virgen fuera la patrona del ejército, pero finalmente la que ganó fue la Virgen del Carmen, y al ser la patrona del ejército y O'Higgins hacerle el voto de O'Higgins, se le hace el templo votivo de Maipú y se le convierte en reina y patrona de Chile. Tenemos, creo, una imagen de la Virgen del Carmen más allá, y voy a hacer una como deconstrucción iconográfica para que esa imagen de la Virgen del Carmen, que vamos a ver que va a ser importante después dentro del imaginario nacional, ustedes puedan reconocerla y diferenciarla de otro tipo de vírgenes que también están dentro del imaginario nacional. Entonces nos vamos a ir a otra sala. Bueno, les estaba hablando de la Virgen del Carmen, que es la que finalmente se elige como reina y patrona de Chile. Es una virgen que tiene sus orígenes muy antiguos. Generalmente se la representa
con un manto café. Aquí está un poco más estetizada y más con la estética del siglo XIX, un poco más barroca, con mucho más sobredorado. Tiene una corona, porque la Virgen es una Virgen, aquí también de la Inmaculada Concepción, o sea, con la iconografía de la Inmaculada Concepción, sobre una media luna y con la corona, y lleva el escapulario, que es el signo, el icono que la diferencia de otras vírgenes. El escapulario es lo que tienen que llevar todos aquellos que de alguna forma quieren rezar por las almas del purgatorio. La Virgen del Carmen es aquella que ayuda a salir a las almas del purgatorio de su estado y que puedan llegar al cielo. Y esta es una Virgen del Carmen también con su escudo, con su niño, con su escapulario y con todos los objetos que tienen que ver con lo chileno, el escudo de Chile, la bandera de Chile y también de Argentina en este caso. Y lo que quería reparar es en la serie de ofrendas chiquititas que hay a su alrededor, lo cual nos está demostrando también que hay todavía una mentalidad no tan secular, a pesar de lo que el Estado está tratando de imponer sobre la población en esta época, el tema de las ofrendas, de tratar de, a través de una miniatura, la miniatura como una confección hecha con mucho cuidado, pero que es capaz de, en su pequeño tamaño, contener todo el universo significativo, está como ofrenda en este espacio. Algo parecido a lo que ocurre también en este otro fanal. El fanal entonces es la linterna el fanal es linterna, pero en este concepto son las cúpulas de vidrio que se ponen sobre estos objetos, mostrando que adentro hay algo sagrado que se puede mirar en todo su detalle, pero que de alguna forma hay una cierta distancia que muestra la distancia entre lo profano y lo sagrado. Aquí hay un fanal que muestra el nacimiento de Cristo. Es una suerte de pesebre, pero en una arquitectura totalmente ficticia, pero hecha por manos de religiosidad popular, con elementos propios de la naturaleza chilena, y es una forma entonces, cuando digo religiosidad popular, no es algo que sea solamente popular porque está hecho por el pueblo, sino que porque es distinto a cómo muchas veces la jerarquía eclesiástica dictamina que tienen que ser las cosas. Entonces, aquí está lleno de cositas y de elementos que van mostrando los personajes básicos del nacimiento de Cristo, pero también está lleno de elementos que están tomados del entorno cotidiano, del entorno coyuntural de la sociedad del siglo XIX y que se incluyen dentro del pesebre para formar parte de la adoración. Esta vitrina lleva el título de religiosidad popular y yo creo que esto es uno de los términos que más debieran estar presentes en un guión que hable de religiosidad. Por varias razones. Una, porque vamos a ver que es a través de la religiosidad popular que se pueden mantener todas estas permanencias desde el mundo indígena hasta el día de hoy. Y dos, porque no solamente, como les digo, es la respuesta de muchas veces de las clases más subalternas dentro de un país o de un estado, son sus respuestas frente a las adversidades, sino que también son las formas que tiene una sociedad concreta de hacerse cargo de adoptar y adaptar ciertas verdades, ciertos ritos religiosos que muchas veces son contra lo que la jerarquía de la Iglesia está proponiendo. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, porque tras las conferencias de Puebla y Medellín se ha dicho que la religiosidad popular es una forma ya aceptada por la Iglesia Católica para los latinoamericanos vivir su propia religiosidad. Entonces, si en algún momento, como en esta misma sala, incluso se nos trata de sugerir
el Estado trató de civilizar a los nuevos ciudadanos a través del orden, de la moral, de la higiene y todas esas cosas que en el espacio público, como vemos en esta maqueta, tenían que llevarse a cabo, de alguna forma eso se fue consolidando en un tipo de religiosidad, en un tipo de manifestación en el espacio público a través de la fiesta, en un tipo de manifestación a través de las devociones que resultó ser propiamente latinoamericano. La Iglesia decimonónica también trató de tener un buen cristiano a través de restricciones, a través de una propedéutica de qué es lo que debía ser lo verdaderamente moral, lo verdaderamente decente, y en ese sentido tuvo bastante congruencia y coherencia con lo que quería el Estado recién formado y durante todo el siglo XIX, sobre todo teniendo en cuenta los desórdenes, las borracheras y montones de otras cosas que sucedían en estas fiestas todavía barrocas durante todo el siglo XIX. Sin embargo, la Iglesia Católica, como les decía, tras las conferencias de Medellín y de Puebla, y además pensando que en Latinoamérica es donde hay más católicos en todo el mundo y sin querer perder también a este gran universo de católicos que hay en el mundo, se dio cuenta que parte de la identidad latinoamericana estaba puesta en estas manifestaciones de religiosidad popular y que por lo tanto había que de alguna forma avalarlas y dejarles la puerta abierta para que pudieran representarse y llevarse a cabo. Entonces aquí hay una cierta, una definición. Yo quería que después ustedes la pudieran leer, pero quería complementarla con otra definición bien cortita, pero que de alguna forma va poniendo algunos conceptos que ustedes van viendo que son clave dentro de Latinoamérica en general y Chile en particular. Dice, la religión popular se caracteriza en esa visión por afirmar la vida en un contexto sociopolítico de muerte, por afirmar la mujer y lo femenino a través de la centralidad de la Virgen María, por afirmar los sentimientos y lo vitalista frente al intelectualismo dominante, por afirmar lo expresivo, festivo y carnavalesco frente al formalismo y racionalismo de la cultura dominante, y finalmente por afirmar lo trascendente en el contexto de una cultura imbuida de un cientificismo cartesiano positivista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, están describiendo cuáles son los ideales del siglo XIX, un mundo dominado por los hombres, por la ciencia, por el progreso, por el racionalismo, y qué es lo que propone en cambio la religiosidad popular, la importancia de la mujer, donde la Virgen María es aceptada por indígenas, por mestizos y por la sociedad entera como una madre protectora que quiere, a quien se le pueden pedir cosas y favores porque los va a cumplir. Se afirma entonces la vida sobre la muerte, se afirma lo expresivo, festivo y carnavalesco, que es lo que se había asociado a lo barroco, contra todo esto que parece tan formal, racional, que propone el racionalismo del siglo XIX. Entonces yo creo que de alguna forma esa frase y eso que está escrito ahí resumen la importancia de la religiosidad popular para definir lo que es la religiosidad latinoamericana y chilena desde el siglo XVII, que se forma esta nueva sociedad, hasta el siglo XXI. Y no estoy exagerando porque si ustedes ven, por ejemplo, en las ciencias sociales y en la historia, historiografía chilena, en las ciencias sociales Pedro Morandé, Carter, Carlos Cousiño, Valenzuela, de alguna forma dicen, un poco esencialistamente, que la identidad chilena está puesta en la religiosidad popular. Isabel Cruz hace algo parecido desde la historia. Por lo tanto, sin caer en esencialismo, pensando que la identidad chilena está puesta en un solo sujeto y en una sola manifestación, sí creo que no podemos dejarla de lado y tenemos que pensarla, mirarla y como estamos hablando de guión, incluirla con bastante protagonismo y con todas sus manifestaciones dentro del guión. Pero como decía también al principio, no solamente en términos religiosos, sino que también en términos de supersticiones,
de mito, de un montón de cosas que hacemos día a día y que tiene que ver con el ser religioso chileno y latinoamericano. Bueno, en esta sala y en la que vienen después, si ustedes después la miran con detención, no van a ver ni a la iglesia, ni a la religiosidad, ni ninguno de esos elementos, pero sí está el contexto social, económico y político que me interesa. Estamos hablando del siglo XX, con su crecimiento económico y con un montón de elementos como la segregación social, la industrialización, las primeras prácticas y preocupaciones por la urbanización, las ganancias que trae la minería y la industrialización que esto trae consigo, pero cómo todo esto finalmente termina beneficiando solo a unos pocos. Esto termina en el problema de la cuestión social y la Iglesia sí tiene respuesta frente a esto. En términos como teológicos propiamente tal, hay muchas personas de la clase alta que recurren a la caridad como una forma de establecer un vínculo con aquellos más desfavorecidos. La caridad es una virtud teologal, pero que esto no es suficiente. Es una forma muchas veces como de demostrar que hay una preocupación, pero esto no elimina la pobreza. La Iglesia también reacciona con la encíclica Rerum Novarum. Los problemas siguen y termina en los años 60 con el Concilio Vaticano II, las conferencias de Puebla y Medellín. En todo este contexto es que se entienden también personajes como el Padre Hurtado. O sea, les estoy tirando un montón de datos y de información que en términos de guión podrían ser explicitados o no. También tenemos la dictadura de los 70, la crisis económica de los 80 y cómo en Latinoamérica y en Chile surgen desde el mundo del laicado las comunidades eclesiales de base, que son un fenómeno nuevo dentro de la historia de la Iglesia, cómo también surge la teología de la liberación y cuáles son las respuestas que hay en Chile frente a esa dinámica. Yo no voy a adentrar en eso, pero sí creo que si yo miro esta sala y veo la importancia y la agudeza del conflicto, solo veo aquí las reacciones del Estado y me están faltando las reacciones individuales, las reacciones de la Iglesia y la importancia de la teología de la liberación y de las comunidades eclesiásticas de base. Eso en cuanto a lo que es el siglo XX. Sin embargo, y volviendo a lo que he tratado de ir diciendo durante todo este tiempo, a pesar de estos grandes cambios, a pesar de que hay momentos agudos y de crisis, siguen habiendo fiestas, tradiciones que se mantienen a lo largo de toda la historia de Chile y que casi podrían ir teniendo una presencia permanente como para ir mostrando la continuidad de estas manifestaciones. Entonces podrían ir teniendo siempre como un guiño a la permanencia durante todo el guión. Y me refiero, por ejemplo, a las fiestas, por ejemplo, las fiestas agrarias en el mundo andino, las fiestas que se le hacen a los santos patrones en el mundo andino, en Chiloé, la fiesta de Sebastián de Yumbel, la fiesta de la Virgen de Iquina, la fiesta del Niño Dios de Las Palmas, de Sotaquí, las fiestas de los chinos. Yo no sé si ustedes saben de la fiesta de los chinos, pero yo creo que si uno hiciera una deconstrucción de la fiesta de los chinos, uno podría ir desde la cultura concagua del 900 al 1400 después de Cristo, pasando por la época colonial hasta el día de hoy. Y lo único que vemos ahí son bien poquitos cambios y mucha permanencia. Y uno también puede ir viendo todos los otros elementos que hemos visto hasta el día de hoy, hasta aquí. O sea, el intento del Estado por tratar de ordenar la fiesta de los chinos, los intentos de una iglesia romanizada por tratar de que la fiesta de los chinos se adecue más a lo que es la iglesia más ortodoxa. Y cómo hasta el día de hoy
en cambio, el alférez es más importante que el cura, la música tradicional es más importante que la música de hoy en día de iglesia, que los estados de conciencia únicos que se utilizan a el sobre, ¿cómo se dice cuando uno tiene mucho aire? Cuando uno se hiperventila con esas flautas y llega a unos estados de conciencia que no son los permitidos por la Iglesia Católica, se lleva hasta el día de hoy. Entonces uno podría ir haciendo guiño a estas permanencias. Y bueno, y si de aquí nos asomamos o incluso hacemos un focus group entre nosotros, llegamos al siglo XXI y si yo les pregunto aquí cuántos son católicos, me encantaría que levantaran la mano. Ustedes no son representativos de la encuesta. No, impresionante. Bueno, pero lo que les quiero decir es que si quisiéramos llegar al siglo XXI para ver cómo son estos cambios de permanencia, podríamos, por ejemplo, ver la encuesta bicentenario UCEA-DIMARC, donde los datos son bien interesantes y uno podría ir haciendo un estudio diacrónico hacia atrás. Los católicos son hoy en día el 60% de la población. Los evangélicos que han ido en el siglo XX agarrando un número importante son el 20% y se han ido instalando en grupos súper específicos de la población, en grupos socioeconómicamente bajos, donde hay mucho alcoholismo, donde hay mucha prostitución y ya constituyen un 20%. Y los que se dicen que no tienen religión, que no necesariamente son ateos, sino que puede que hagan imanes, yoga, sean New Age, etcétera, etcétera, son un 20%. Entonces uno podría también deconstruir esa cifra y entonces tratar de ver cómo cada uno de los asistentes a un museo se siente o no representado con lo que ha visto y con lo que se lleva cuando termina de ver el tema de religiosidad. Pero sí hay algunas permanencias, por ejemplo, las mujeres son más religiosas y eso ha sido siempre así y son las que llevan además la religión al hogar, son las que van más a misa, los que educan más religiosamente a su hijo y eso siempre ha sido así. Los que menos creen y profesan son los hombres entre 25 y 34 años. También uno podría aquí hacer como un focus group y que pensemos por qué eso ocurre. Y bueno, algo que no le extraña a nadie, estamos hablando de profesión individual, la confianza en la Iglesia Católica ha caído así. Y es impresionante de ser en la época que estamos aquí, un lugar donde los desposeídos y los perseguidos se podían refugiar, donde probablemente era la institución que tenía más confianza de la población, hoy en día cayó a pique. Entonces también es algo que podríamos reflexionar. Bueno, para terminar, me gustaría, así como grandes cosas, y retomando la pregunta que me hicieron al principio, decir que probablemente lo más interesante sería hablar de continuidades y cómo el elemento indígena de todas las etnias y de todos los grupos está presente hasta el día de hoy. Uno podría tomar varias fiestas del norte, del centro, de Chiloé, del sur y del sur más extremo e ir viendo que los elementos indígenas no solo no han muerto, sino que están vivos, resignificados y adscribiendo muchos grupos hacia esas manifestaciones. Otra idea que considero que es interesante, que a pesar de que estamos hablando de religiosidad chilena, creo que es muy difícil no mirar a nuestro alrededor y hablar también de religiosidad latinoamericana. Quien haya ido alguna vez a una fiesta a Iquina, Caspana, a San Pedro, podrá darse cuenta que ahí no existen las fronteras y que son iguales a las fiestas religiosas que hay en Perú, en Bolivia y en el noreste de Argentina, lo cual también nos permite hacer un cruce entre religiosidad y territorio que no es menor y que es bien interesante. Estamos hablando de una fuerza, la religiosidad, una fuerza sapiencial que se opone a la fuerza científica de la Ilustración. Estamos hablando de
cómo sobrevivimos a la adversidad a través de ciertas manifestaciones y ciertas creencias. Lo otro que me atrevo a decir es que la palabra barroco tiene que tener alguna cabida dentro de este guión. Religiosidad barroca, manifestaciones barrocas, y que tiene que haber una discusión respecto a cómo entendemos eso, si en términos formales, como lo entienden varios historiadores, o en términos más vivenciales, como una forma de estar en el mundo que también podría definir el ser latinoamericano. Otra cosa es que estamos llenos, o algunos grupos usan muchas palabras relacionadas con la religión y que muchas veces no tenemos ni idea. Sería muy interesante hacer quizá una especie de glosario para entender al otro en su religiosidad y en sus creencias, que podrían ayudarnos también en una convivencia más armónica. Y si hago como un alejamiento de todo lo que he dicho hasta ahora, siento que en la historia y en el territorio de Chile hay una suerte de juegos binarios a los cuales debiéramos prestar atención. Por ejemplo, lo colectivo y lo individual, o sea que no es lo mismo rezar en conjunto o ser parte de una fiesta que la piedad propia, y por lo tanto lo público y lo privado. Lo popular y lo jerárquico, ¿qué es la religiosidad popular versus la religiosidad de la iglesia? ¿Qué es lo que dictamina la iglesia y yo como pueblo cómo lo asumo? ¿Lo asumo o no lo asumo? La iglesia dice que no hay que tomar anticonceptivo, ¿qué hago yo con eso? O sea, ahí hay una cosa entre lo jerárquico y lo popular que es interesante, o lo ortodoxo y lo heterodoxo, lo femenino y lo masculino. ¿Qué lugar ocupa cada uno en el mundo de la religión? Fue muy general, así que espero que podamos conversar cosas más específicas. Gracias. Los invito a la segunda parte de la actividad, que es volver a la sala didáctica para tomarnos un café, conversar un poquito distendidamente en el poco tiempo que nos queda. La idea era cuando se enlaza el cuadro donde se nota un paisaje súper natural que habla de la cosmovisión religiosa, a veces de la gente que es de la tierra, en todas las culturas, tanto del norte como del sur, y después muestra esta maqueta con una estructura súper europea, súper que borra toda esta cosmovisión, todo este sentimiento. A lo mejor hacer un enlace bueno, una cosa que me gusta mucho es del paisaje, que habla de un paisaje natural, de unas personas que son naturales, a una cosa súper estructural que habla también de la religiosidad católica. Súper buen punto. No tengo nada que comentar porque te encuentro toda la razón, o sea, creo que hay como una civilizar el paisaje y cuadricularlo y hacerse de él, apoderarse de él para poder habitarlo y utilizarlo para los fines propios. Porque ella habla del Sí. cauce del río, entonces habla de que pisa así, no sé. De hecho, Europa no era muy preocupado de su naturaleza hasta bien entradita la modernidad. Sí, súper bonito punto. ¿Alguien más? Una cosa que tiene que ver también con el coloquio de hace unos días atrás, en la mesa precisamente donde estaban ustedes, y una primera parte que hizo Josefina Schenke, que era con el término mestizaje, ese concepto que es bien complejo, que finalmente todos estamos de acuerdo que define poco, pero es lo único que nos permite entrar en unas realidades que son bastante complejas si no es desde ese concepto. ¿Cómo se integraría? También estoy pensando en el trabajo, y acabo de hacer una mención que realizamos tú, la Alejandra Vega y acá la Andrea hace algunos años atrás, unos poquitos años atrás, haciendo el guión del Museo de la Merced, donde el eje está puesto en esta producción como una manifestación mestiza del continente. ¿Cómo podemos hacer dialogar este concepto que es tan difícil? Y eso también uniéndolo con lo que yo te decía de Josefina Schenke, que me pareció bien pertinente, pero a la vez, mientras no tengamos otra palabra que hacemos. Sabes que yo te encuentro toda la razón y yo creo que una bonita forma de hacerlo sería tener un concepto que puede ser eso, que esté definido, pero que una vez definido
también muestre las fórmulas y formas y estrategias que los distintos actores tuvieron para participar de ese concepto que genera realidad. Porque, por ejemplo, claro, tú miras una fiesta que se supone que es mestiza en el sentido que todos pueden participar, que los indígenas hacen de indígenas, los españoles hacen de españoles, pero los indígenas, sin hacer una declaración de principios verbal ni rebelde, se apoderan de esa manifestación de la forma que a ellos les conviene, de la forma que ellos creen que es adecuada para su persona. Entonces, si uno va poniendo el acento en una forma casuística, eso sí, porque no se puede hacer en términos generales, en cómo en este tejido que se armó, cada actor eligió la forma de pertenecer o no a este tejido, yo creo que sería súper interesante porque te saca del paraguas esencialista que significa utilizar un solo concepto. Entonces tú podrías decir, claro, los chinos, por ejemplo, tienen un sacerdote, pero lo tienen ahí para que avale la fiesta, no para escucharle lo que el sacerdote está diciendo en la prédica. O claro, tienen una virgen, pero tienen esa virgen para ayudarlo a lo que ellos consideran que es importante para ellos. Entonces hay apropiaciones y utilizaciones dentro de este tejido que son aleatorias y voluntarias a lo que tú quieres para ti mismo. Entonces, usar un concepto, pero cómo ese concepto se puede ir aplicando en distintos casos y la relacionalidad que hay entre el concepto y la realidad. Cómo la realidad genera concepto y el concepto genera realidad. ¿Pero a ti qué te parece? A mí no me parece mal la palabra mestizaje mientras se haga este otro ejercicio. Que quede bien definido, pero que muestre que este tejido mestizo fue utilizado de distintas formas por distintos actores y en distintas épocas. Una pregunta. Cuando usted se refirió me gustó mucho eso de la religiosidad y creencia, porque durante el recorrido, si bien lo fue tocando, pero luego, cuando usted habló de la religiosidad de la ciudad y luego en el campo... Y se me olvidó hablar del campo. Claro, dijo que lo iba a contar y después... Bueno, pero yo inmediatamente me recordé al ver ese peón inquilino con el sombrero, hay muy pocos elementos, pero estas invenciones que hacían los patrones para mantener alejados de los robos de la hacienda a los mismos peones que tenían mucha hambre. Entonces ahí surge este elemento de creencia, porque finalmente pasan persinándose porque hay... Es que eso es muy bonito, porque en el fondo se me olvidó hablar del campo, pero a pesar de que en la hacienda el dueño de la hacienda le hace una iglesita a sus inquilinos, a sus peones, les pone la imagen y les trae el cura y todo, ellos siguen, la gente del campo sigue teniendo esta relación con la naturaleza que es muy distinta a la relación que tienen con la divinidad y el tiempo cíclico y todas estas creencias, por ejemplo, todo lo que es el diablo o el patas de hilo, o sea, ¿qué es lo que es vender el alma al diablo? Entonces uno podría... Uno tendría que incorporar todas esas cosas porque surgen de la ortodoxia, pero son apropiadas desde el pueblo de una forma única y que tiene que ver también con la relación con la naturaleza. Hola, yo también tenía una pregunta. Nos propusiste, como a nosotros en el futuro, trabajar esta dualidad, como lo culto y lo popular. Entre otras cosas. Hay otra que yo tomo como dentro de esa propuesta, que es lo sagrado y lo profano. Sí, también. Sí. Y ahí pienso, ¿qué es lo que pasa con estas figuras que estoy pensando como en nuestro trabajo? Que el mismo museo sacraliza, como por ejemplo los héroes patrios, que salen como de esta religiosidad como institucional, pero que de alguna manera entran a esta lógica religiosa, que es la sacralización. Entonces, ahí como desde tu mirada en el ejercicio que hiciste, ¿cómo nosotros podríamos eventualmente trabajar esta relación con estas figuras que no son propiamente religiosas, pero que en el imaginario colectivo sí lo son? O sea, yo de hecho cuando pensé este guión iba a ser algo mucho más grande y había hablado como de las creencias, incluso eso, en creer que
estos personajes son tan mitológicos y tan en el panteón de los héroes que la creencia en la fuerza y en la determinación de estos personajes, de los derroteros de la nación, podían ser tan sagrados como las de los santos patronos. Entonces, yo lo que haría es desacralizar a esos personajes, o sea, haría un ejercicio parecido a lo que hicieron los colombianos en su museografía, que tomaron a los héroes de la independencia, que estaban totalmente sacralizados, y los deconstruyeron en toda su humanidad, a ver cómo era tal héroe cuando chico, y era un niño igual a todos los otros. ¿Se nace héroe o se convierte uno en héroe? ¿Qué hicieron los héroes el día no sé cuánto, no sé qué? Fueron al baño, fueron a comer. Entonces, una deconstrucción desacralizadora de los héroes, yo creo que sería súper interesante también, como ejercicio. Andrea. Lo otro que trae la parte de nuestra que se logré comprender mi presente a través de los procesos históricos explicados en esta actividad. Y me pasó que al principio, cuando empezaste a hablar del cuadro y de este encuentro, como de este bagaje que después también se repite en las clases como más cartesiano, más de la iglesia, más de la lucha ordenada contra el musulmán, que se encontraba con este otro mundo más dual, más femenino, más... Y me pasó que encontré que eso mismo uno lo podía ver hoy día también, que en el fondo esa como misma pelea tiene otros nombres y tiene otras manifestaciones y todo, pero como que todavía es como lo mismo. Como que todavía es esa pelea que ahora se llamará capitalismo, no tengo cuidado, o no sé, tal vez yo no tengo mucha como palabra histórica al respecto, pero... Quizás son conceptos binarios en los que se mueve el ser humano. Que como que como que flotaban hasta el día de hoy esas mismas tensiones que se encontraron. Entonces eso me parece también como una oportunidad en este discurso como de la religiosidad, va a ser como para mirarse que esto es una cosa que viene desde siempre y que... Y el que no encuentre en la iglesia, encuentre en el yoga, en el budismo, en la música New Age, en los imanes. Salía cada una de las categorías diferentes que habían surgido como formas de solucionar este afán de espiritualidad o de búsqueda de la trascendencia o de la inmanencia que tiene el ser humano como inserto. Es la cosa más como de comunidad o de los veganos también salían. ¿Qué? Esas son las mismas tensiones. Se lo encontré interesante como recurso. Pero ahí yo creo que hay una corriente no menor que no es ninguna de devoción, son creencias. Un sistema de creencias que es el laicismo y que es parte no necesariamente del partido republicano propiamente tal, sino que son corrientes intelectuales muy presentes y que no necesariamente su espiritualidad estaba en la búsqueda de espacios de creencias o devocionales de otro tipo, incluyendo estilos de vida como... No, pero como dice la Andrea, quizás el nombre que tiene en el siglo XXI es capitalismo versus la sociedad del don, por ejemplo. O sea, el dar una mercancía, o sea, yo te regalo algo porque cuesta súper caro, sería como un espacio, el espacio mercantilista, capitalista, y lo otro es la sociedad del don que todavía funciona, que yo te doy lo mejor de mí misma y tú me vas a dar probablemente bienes espirituales. O sea, todavía hay esa tensión que en el siglo XIX podía ser el laicismo versus religiosidad popular y que hoy puede ser capitalismo versus sociedad del don, que es lo que vemos, por ejemplo, en el mundo andino, que todavía existe la sociedad del don. La gente regala lo mejor de sí mismo y que lo que espera de la divinidad, pucha, buenas cosechas, versus lo que hacemos nosotros para la Navidad, que hacemos la lista de regalos, le regalamos al otro lo que creemos que suena más caro. O sea, son dos lógicas distintas que pueden ir teniendo distintos nombres también según la época y que nuevamente quizás se traduce a sistemas binarios, como decís tú, sistemas binarios que conviven desde que el mundo es mundo. Más que nada, como hacer un comentario a propósito de lo que se me ocurría a partir de lo que habíamos estado viendo a lo largo del recorrido, era que, de acuerdo como yo lo percibo, un tema como el de la religiosidad o el de las creencias,
quizás que más que trabajarlo cronológicamente para poder dar cuenta de la continuidad y la dificultad como museográfica que puede plantear eso, en el fondo de cómo presentar a través de objetos materiales un tema complejo como ese, quizá más que verlo cronológicamente habría que presentarlo, se me ocurre, de manera como a través de nuevas problemáticas, por ejemplo, la muerte, y la muerte desde acá hasta hoy día y todas las manifestaciones, incluso más allá de si pertenecen a tal o cual época, tal cual etnia o grupo cultural, sino como dar cuenta de esos ejes problemáticos y cómo se ha abordado a través del tiempo, pero a través de nuevos problemáticos más que a través de cronologías temporales. Me parece que como que de esa manera se podría de mejor forma poder dar cuenta de esas continuidades, mucho más que desde un punto de vista cronológico. Y yo creo que claro, si bien hay una mezcla o hay convivencia, también hay conflicto y hay que tener ojo con no invisibilizar eso. Tú planteas algo como que hay una elección en algunos actores y claro, eso tiene que ver con que hay diferentes maneras de distintos, por ejemplo, grupos indígenas que estaban acá, en cómo abordaron o recibieron esto, pero no solo hay como elección en el sentido de libertad de... No, sin libertad. Claro, no, o sea, yo sé que tú ves eso, pero es súper clara, por ejemplo, la imagen de la Iglesia Católica encima de un cementerio mapuche. Entonces eso no hay elección. Como que, entonces tener ojo al hablar de mestizaje también hay conflicto y hay distintas formas de recepcionar que tienen que ver con todo ese proceso. Creo que la palabra conflicto es muy fuerte, o sea, faltaba, muy elocuente. Claro, sí. Y no había salido acá y yo creo que es importante como tematizar igual. Sí. Lo otro es lo de las fuentes. O sea, yo creo que hay que explicitar bien que al hablar desde distintas fuentes, estas fuentes tienen distintas posiciones. Sí. Y por ejemplo acá la mayoría de los objetos, al ser un museo histórico, son objetos históricos, como más bien vinculados a los republicanos, y eso tiene que ver con la misma posición y el origen de este museo. Entonces eso ya te da una narrativa y un origen del objeto, y yo creo que eso es bueno explicitar en general al abordar cualquier temática. Y porque también yo creo que si se quiere como abrir un poco estos discursos, puede ser interesante incluir distintas fuentes. O sea, fuentes como históricas, como objetos, fuentes etnográficas, discursos, te dan otra voz, aunque también está mediada. Oye, yo incluso había pensado que el precolombino está a 200 metros y es espectacular y no cuenta ni una historia. Entonces, qué ganas de que la historia empezara allá y terminara acá, o sea, que vinieran con la tarea. Claro, y porque tienen uno... Hay muchas fuentes que hablan de estas cosas, yo me imagino que acá la colección debe ser bien diversa. Hay varias cosas. Como explotar un poco eso y posicionar que tal fuente habla de tal lugar. Y lo último, ojo con lo que, bueno, algo mencionaste tú, como de que los pueblos prehispánicos, lo indígena, algo como más cerca de lo natural. Yo creo que eso se tiende a caer en una esencialización como de lo indígena, como falto de cultura, como que está muy cerca que eran las nociones anteriores. Se puede caer, claro, como en una noción un poco idealizada, esencialista de lo indígena como natural, como que dejaba su ambiente ser. Y finalmente lo indígena o los grupos prehispánicos también alteraban su ambiente, también intervenían, y justamente también ahí es bueno, si uno va a hablar de la religiosidad prehispánica, vincularlo con su modo de vida. O sea, había culto a la tierra, pero porque vivían de la tierra, no solo por una cuestión como idealizada. O también intervenían los ríos, al canal de regadío, y explotación de minería, o sea, hay un montón de temas como prehispánicos que también son de intervenir el ambiente y no como una convivencia natural. En el fondo es una cultura sobre otra cultura. Eso. Porque un poco lo que tú dijiste con respecto al lenguaje que nosotros usamos y que no tenemos en cuenta que es religioso, ¿ya? No sé, o sea, todos los años nosotros cumplimos años, apagamos velitas y no sabemos por qué viene, o vamos a poner ahora nuestro árbol de Navidad y tampoco sabemos de qué historia viene, y también es una cierta imposición, y Bonifacio le cortaron la cabeza por cortar un árbol que era germán y que tenía alguna historia detrás, y que hay un lenguaje religioso. Entonces, con respecto a todo lo que hemos hablado, me pareció interesante llegar a un punto al cual se presenta al hombre y lo antropológico, este hombre que partiste tú con eso, con la etimología de la palabra o sea, la religiosidad, que tú dijiste, bueno, vamos a hacer un pequeño stop porque también se podría confundir con la institucionalidad, pero por otro lado por la creencia. Entonces, no sé, desde mi perspectiva, yo creo que sería igual, por lo que te escuché también a lo largo del recorrido, hablaste mucho de religiosidad más que de creencia. Por lo tanto, esta religiosidad, esta realidad, este volver a unir el hombre con algo que está inserto en el hombre, creo yo,
de estar buscando no sé, que lo ve en la naturaleza, no tanto de no afectar la naturaleza, sino que a través de la naturaleza lo va viendo y lo va contemplando y se va abriendo y va haciendo sus mitos y va generando sus leyendas y va generando todo a partir de todo eso. Entonces, yo creo que si tomamos al hombre dentro del discurso como un ser que está tratando de poder entenderse a sí mismo a partir de una búsqueda de lo religioso, puedes entender la historia desde los pueblos originarios con su propia cosmovisión de las cosas y la llegada de una nueva cultura con toda su religión, con todas sus cosas, y esa unión que va generando una novedad. El arte desprendido a partir de una unión de la cultura, pero también el arte entendido como una manera de poder catequizar a las personas y evangelizar a las personas, una manera de poder plasmar algo que se me ha negado a mí, ¿entienden? Y por otro lado, también el español tratando de generar en los espacios propios de los pueblos indígenas algo representativo, el Apu representado a través de una cruz, listo, te puse la cruz y tu Dios es mi Dios. La Virgen pintada en forma de cerro, porque ahora la Virgen va a pasar a ser tu Dios. Y así, ciertas cosas. Me parece súper interesante lo de la ciudad, porque la ciudad viene, como tú bien dijiste, desde la Edad Media, pero es de esa ciudad de Dios de San Agustín, en la cual la iglesia en cierto sentido te va marcando los tiempos hasta el día de hoy. En cierto sentido también vivimos un poco con respecto a eso. Entonces, era un poco comentar acerca de eso, porque yo creo que sería bastante bueno tocar el tema de los temas, ¿ya? La muerte, la humildad, la virtud, la vanidad, cómo a lo largo de la historia de Chile un poco ha estado presente, ¿ya? Con la llegada de Santiago, que después sale la figura de la mujer y presentan a la Virgen del Carmen, y la Virgen del Carmen destrona un poco a Santiago y destrona también las corridas de toros porque se asemeja al español, pero te ponen esta mujer que es un símbolo ahora laico de un afán laico del nuevo Estado y la nueva nación. Entonces también entra al tema de lo profano, ¿entiendes? Entonces, si bien hemos querido esconder a veces por esta desunión entre saquemos lo religioso o volvámonos laicos, sale de por sí, y yo creo que es interesante, por eso es como redundante acerca del tema, no sé qué piensas tú. Que en el fondo era eso, era mostrar un poco cuáles eran las cosmovisiones de cada uno, los choques, y ahí tomo el concepto que dijiste tú. Creo que el concepto conflicto es súper importante para explicar los movimientos y las tensiones que fueron configurando esta nueva sociedad, e insisto en el tema de las permanencias, que yo creo que explica mucho lo que es la historia de Chile, o sea, permanencias tanto desde el punto de vista de lo europeo como desde el punto de vista indígena, que uno las puede percibir hasta el día de hoy. Y bueno, el tema de los temas, yo creo que uno debiera tomar la generalidad y ejemplificar en cambio con un solo tema, porque yo creo que al elegir temas, yo creo que podemos ser injustos y quedarnos con el que más nos interesa a nosotros y no el más representativo, no los más representativos. Entonces quizá uno podría hacer el ejercicio de mostrar todos los conceptos de los cuales hemos estado hablando a través de un tema y con todas las estrategias sensoriales que un guión museográfico amerita. Pero no, yo creo que el tema de la religiosidad o de las creencias es muy grande solamente para tratarlo a través de temas, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que dices tú, que quizá el tema permite hacer el ejercicio de mostrar todo. No, pensando en cómo organizar la religiosidad dentro de la anterior de un museo, pensando en el tema de temas, y en lo que he visto en el Museo de América, que fue la directora que también explicó cómo habían organizado ellos su museografía.
en la zona de religiosidad, en el sector de religiosidad, lo que hacen es separar un poco las figuras, las imágenes, los rituales, las autoridades, pensando en la estructura institucional de la religiosidad, ¿qué otro tema? Me parece que la muerte también, espacios sagrados. Entonces separan y reúnen en cada una de esas temáticas todo lo que es prehispánico, indígena y católico. Y acá, bueno, pensando como cuáles son los conflictos que veo yo como en pensar la religiosidad como una temática separada, es que se divide de todo el resto de lo que es lo cultural y lo social. Entonces, si uno está pensando en hacer una sala como la del Museo de América de religiosidad, se está separando demasiado. No, yo no le veo ni un sentido. De lo que realmente está ocurriendo en las sociedades. Entonces, por ejemplo, en el Museo de América después viene otra sección que es comunicación, y ahí se habla de evangelización, pero no se habla en la zona de religiosidad. Entonces, ¿cómo se vería físicamente la religiosidad del museo? ¿Sería algo que sería parte de todo el museo? ¿Cómo lo estructurarías? ¿Yo? Pensando en esta propuesta de guión. No, jamás lo separaría, porque por ejemplo ocurre lo que pasaba en la última sala, cuando yo digo que la Iglesia tiene una respuesta frente a los problemas sociales, económicos y políticos de la sociedad, donde tanto a nivel individual, como el Padre Hurtado, como a nivel institucional, la Iglesia se convierte en el actor que es capaz de acoger. ¿Cómo lo voy a separar? ¿Dónde lo meto? ¿Lo meto en la historia de Chile? ¿Lo meto en la historia de la religión? ¿En la historia de personajes religiosos famosos? No, yo creo que esto es un tema que sí, que pasa transversal. Sí, claro, cuando nosotros hicimos esta propuesta de trabajar temáticamente el guión, estamos entendiendo ese guión como una narrativa compuesta por varios tejidos que se van entrecruzando. Entonces, por ejemplo, lo vimos en la misma presentación que eso es inevitable. En la presentación que hizo Laia, si bien está enfocada en la religiosidad, tú tocaste el tema del territorio, del espacio, de la vida privada, de la vida cotidiana, que son los otros temas en los cuales pretendemos enfocarnos, pero que inevitablemente rozan con el resto. Y si en algún momento esta idea que tenemos se materializara en una nueva muestra, en ningún caso estarían separados como en un fanal estos temas, sino que se entrecruzarían y solamente estarían los nombres de estos ejes de trabajo serían una profundización de un entramado cultural que inevitablemente se mezcla y que en ese sentido sería mestizo. Ahora sí, no sé tú. Sí, yo quería comentar sobre un concepto que estaba puesto en una de las salas y tú mencionaste que sería importante rescatarlo en la nueva museografía, que es el de religiosidad popular, con el cual yo tengo profundos conflictos porque, bueno, me pasa que lo he trabajado y me parece que más ayuda a borrar cosas que a relevar. Entonces pienso que debería tenerse atención a eso, como qué vamos a hablar qué vamos a entender por religiosidad popular en el sentido como actual del término, o por ejemplo para el siglo XVIII vamos a entender la religión del pueblo, y quién es ese pueblo, y necesariamente, por ejemplo, esa religiosidad popular por el siglo XVIII, que es lo que yo conozco más, va a ser como del bajo pueblo, o va a ser también la religiosidad no oficial. En ese sentido también me parece que es mucho más interesante rescatar, por ejemplo, el término de religiosidad mestiza o de fiesta mestiza, porque un poco se enfoca como en ciertas prácticas que precisamente para mí es lo que hay de especial en la religiosidad, que se constituye de múltiples prácticas, como tú mencionabas, sonoras, sensitivas en general. Y que quizás ahí sí podemos encontrar como rastros de ese mestizaje del cual nos gusta hablar mucho, pero que siempre queda un poco, como nos quedamos cortos, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa, Nata? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tengo tres cosas que decir. Uno, cuando la palabra religiosidad popular está inscrita en la forma que tenemos los latinoamericanos de acceder a una religiosidad ya canónica,
creo que no tenemos que hacernos cargo de eso. Después vamos a definirlo. O sea, creo que es un término que merece hacerse cargo de, primero, porque está instalado en lo que la Iglesia Ortodoxa dice que, ok, puede ser. Después, en segundo lugar, la bibliografía y la historiografía y lo que dice las ciencias sociales al respecto es súper heterogéneo, donde uno ve dos focos. Uno, religiosidad popular como religiosidad del pueblo, con lo cual no estoy nada de acuerdo, pero otro que es más grande e inclusivo, que tiene que ver con las apropiaciones que todos nosotros hacemos de lo que la Iglesia oficial dictamina. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que es un milagro para la Iglesia oficial? Un trámite súper engorroso, que para que el Papa no sé cuánto sea considerado santo, tiene que tener comprobado el milagro 1, el 2, el 3, el 4. ¿Qué es lo que es un milagro para ti y para mí? ¡Ay, que me regalen no sé qué, no sé cuánto el día de la Navidad, o que ocurra que mañana llueva, porque justo eso es un milagro! ¿Es menos milagro esto que lo otro? Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que hacernos cargo, de una definición amplia y que ojalá sea concebida desde lo que es la aceptación de un grupo grande, independiente de su extracción socioeconómica, de lo que la institución ortodoxa nos dice. Pero entonces la entenderíamos como una religión no oficial, no una oficial. práctica religiosa no oficial. Bueno, donde la oficialidad también puede ser, se traslapa. También me causa como resquemores en el sentido de que, también pensando en el mundo colonial, de repente siempre se entiende, por ejemplo, a este bloque, que no necesariamente un bloque de lo español, ¿verdad? Como que si estos españoles que llegaron a América traían unas prácticas súper ortodoxas, religiosas, y también tenían sus imágenes a las que idolatraban, si los ponemos. Totalmente, y eso yo lo dije al principio, o sea, incluso traían palabras rabínicas, o sea, pensaban estos arcángeles, arcabuceros, no sé cuánto, que tienen nombres que no están aceptados por la jerarquía de la Iglesia. O sea, la religiosidad española que llega a América es lo más popular que hay. Claro, es que entonces en ese sentido como que me causa dudas, como ¿por qué enfrentarlo con lo oficial? Si necesariamente lo que predominaba en América en las prácticas religiosas no era oficial. Quizás ese no es el nombre, pero es una religiosidad que es capaz de asumir tanto lo oficial como lo propio, y eso tiene ciertas connotaciones y ciertos bordes que la hacen muy de acá. Más una pregunta a partir de una serie de conceptos que han salido acá de sociedad, comunidad, conflicto, y pensando que yo entiendo también que la nueva museografía avanza en el tiempo, ¿no? Bueno, está hasta el siglo XX, pero justamente la religiosidad y las creencias, aquí se ha hablado todo el tiempo o de las creencias de los pueblos originarios o del mundo católico, ¿ya? Pero ¿qué pasa con aquellos pueblos, personas que son inmigrantes más recientes? Estoy pensando siglo XIX, y faltan los africanos, siglo XX y trayéndolo ahora al siglo XXI, ¿te fijas? ¿Qué pasa con no sé, todos los judíos que llegaron a Chile el año 37, 38, los instalaron en el Estadio Nacional, por ejemplo, que para el país armaron algo interesante, para decirlo de alguna manera? O en el sur, ¿no es cierto?, todos los alemanes que muchos se colaron porque tú tenías que ser católico para venir a inscribirte como inmigrante y como colonizador, pero poco a poco muchos luteranos metieron la cola y se vinieron. O el mundo anglicano, ¿te fijas? Entonces yo creo que el censo es un buen instrumento para hacerse cargo de algunos, por lo menos del siglo XX en adelante. Porque no lo he escuchado, por eso es mi pregunta, si eso está considerado o finalmente también son chilenos, ¿no? Hoy en día son gente que no tiene acento, que participa en la sociedad, en la economía, en la cultura, claro, claro. O sea, sí. O sea, claramente que lo tenemos que considerar. O sea, quizás, como les comentaba al principio, esto es una especie de introducción al tema. Y como tal, justamente, las reflexiones que aquí surjan nos sirven como instrumento de trabajo. Entonces, la misma apreciación que tú haces nos sirve para, en el futuro, poner énfasis en esas
otras religiones que no son como quizás las más nucleares, como, pero que existen. Claro. Y no porque sean minoritarias no son parte del sistema social al que ¿Y cuán identitarias han sido importantes para esos grupos a la hora de insertarse? Porque, por ejemplo, los japoneses prefieren a sus hijos ponerle nombres japoneses, meterlo en colegios católicos, sacarse el kimono y no comer con palitos, porque para ellos insertarse es más importante que conservar su idiosincrasia. Solo sé de los japoneses, no sé de otros más. Que en los últimos 15, 10 años se está viendo muy fuerte, bueno, quizás no tan religiosamente, pensando en todas las personas que vienen de Colombia, Perú, ¿no? Pero el mundo africano. Sí, claro, bueno, los africanos. Por ejemplo, ¿no? Que también tienen unas miradas de creencia no necesariamente cristianas, ¿no? Quería que profundizaras en lo último que mencionaste sobre el uso del lenguaje, de cómo podemos hacer un ejercicio para entender al otro cuando uso ese ejercicio. La verdad que yo no tengo una propuesta sobre eso, pero creo que en un mundo tan polarizado, donde la religión ha demostrado ser un elemento de desunión, incluso de guerra, el entender las nomenclaturas que utiliza o las costumbres que están detrás de esas nomenclaturas, puede ser un ejercicio súper interesante que un museo se haga cargo de hacer ese ejercicio, porque cuando tú conoces, tienes más posibilidades de respetar. Entonces, si llega un mapuche y te habla de su guillatún, que todos sepamos de qué está hablando. O que un judío sepa de verdad qué es lo que es el concepto de transubstanciación. ¿Me entendí? O sea, que de verdad sepamos. O sea, creo que el conocer siempre es un ejercicio previo al respetar. Y la religión históricamente ha resultado ser un factor de desunión, un criterio para definir a los unos y a los otros. Entonces creo que si conocemos qué es lo que es tan importante para el otro, de alguna forma nos estamos acercando al respeto. Más allá de no el contenido, sino que la forma. Y actualmente llama mucho la atención en Chile la desconexión del mundo social de la gente con su historia local. Y usted puso como ejemplo lo de la iglesia, que ahí están los estatuas, pero la gente no tiene idea de qué se trata. Y en eso el museo tiene un rol fundamental para poder mejorar ese problema. Yo creo que hay una cuestión que nos ha tocado, que queramos o no, la historia que nos enseñan en los colegios, la historia de la burguesía y la historia de la élite. Entonces la gente, hay una desconexión obviamente llamativa, y por eso a la gente no le interesan estos temas. O por ejemplo, cuando se toca la mitología de los pueblos indígenas, siempre se habla de rescate, así como diciendo los elementos que no se congenian con la religión formal no sirven. O sea, ya hay una invisibilización, como dijo usted, y un filtro. Entonces yo creo que la clave es la mirada de la religiosidad a través del mundo popular, porque la clave es que la gente se puede identificar con estos elementos, más allá de la forma que elijamos. Eso es la... Gracias. Sí, quizás la misma línea, como mediador también, me gustaría abordar quizás plantearle al museo, a la gente que trabaja acá, esta discusión, ¿no es cierto?, de guión, que tan acompañada va también de un cambio de montaje, o el guión se entiende solo como algo teórico, discursivo, que va acompañado, ¿cierto?, del tema del lenguaje, que hay que tener cuidado. Hablamos de conflicto, de esta continuidad, y uno ve, por lo menos la apreciación que a mí me da al recorrer, es que no hay una continuidad, al menos de ese conflicto, es solamente la celebración de un triunfo, de una cierta parte de la sociedad. Entonces, eso sí, yo como estudiante, el proyecto también como profesor de colegio, vengo acá, que es lo que plantea aquí, creo yo también, hay una desconexión tremenda entre el visitante, ¿no es cierto?, que puede venir acá, por muchos cambios de guión que se hagan, y si yo entro a la sala voy a ver solo representaciones pictóricas, ¿no es cierto?, del siglo XVIII, siglo XIX, de la élite chilena, ¿verdad? Y toda esta historia se establece en base a ese tipo de hitos, y se ve muy poco otro tipo de discurso, al menos visual, ¿ya? Y eso yo creo que es súper importante a la hora de mediar,
porque como le pasó justamente a Olaya, si no existe el objeto para poder mediar el discurso que estoy tratando de plantear, es muy difícil, pedagógicamente, didácticamente hablando. Entonces, si yo, con mucho interés y énfasis que le ponga en esta, dejar de invisibilizar ciertos elementos, ¿no es cierto?, de la historia, pero a su vez tengo una sala llena de elementos que celebran eso, es súper difícil. Entonces, para el equipo de educación, por lo menos que me imagino que va a ser el encargado de poner en cuenta, ¿no es cierto?, este cambio de guión, se necesita, creo yo, y me atrevería a recomendar la inclusión de elementos visuales que permitan llevar a cabo este cambio de guión, porque de lo contrario es súper difícil. Absolutamente, yo creo que lo pudimos ver. O sea, si me hubiera tocado el tema héroes, pero no había nada más, el fanal que había era bien pichiruchi. Sí, pues para cerrar un poco, y en general el tema de lo contemporáneo. El tema de lo contemporáneo, hay arte contemporáneo que puede servir perfectamente para abordar esas temáticas. Entonces yo no sé, en esta visión histórica, ya si vamos a hablar de lo que ocurre actualmente, o sea, perfectamente podría haber arte contemporáneo, y hablar de, porque si tú te fijas el arte, aquí hay puro arte del siglo XIX. Entonces, eso perfectamente podría compatibilizarse con elementos de arte moderno, arte contemporáneo, que obvio que efectivamente sí han tocado estos temas. ¿Ya? Entonces, y hay artistas chilenos, ¿no es cierto? Y eso sería súper interesante. ¿Querías complementar? Sí, lo que pasa es que un poco retomando lo que dice él y todo lo que han dicho, creo que sería interesante preguntarse, hacer un poco el ejercicio de por qué no se puede construir quizás un relato de religiosidad, no solamente la religiosidad en el museo. ¿En qué sentido lo digo? A lo mejor yo siento que hay ausencias en las colecciones que nos permiten hacer un relato didáctico, visual, para contar acerca de las creencias que vayan más allá de la religiosidad oficial que fue hasta el siglo XIX la católica. En ese sentido, también considero que es súper importante hacer una reflexión en torno a los conceptos macros que se tendría que tomar, como por ejemplo el de mestizaje, para entrelazarlo con la misma naturaleza de este museo, que es un museo histórico. ¿Cuál es el origen de estas colecciones? ¿Por qué las colecciones tienen ciertos objetos? Y hacernos cargo de por qué no podemos contar ciertos relatos con eso. Entonces, por ahí un poco las ausencias que puede tener un poco que ver con el Ahora, conflicto. ¿sabéis qué? Que hay cosas, mucho más de lo que uno pensaría. Lo que pasa es que hoy en día uno no puede pensar hacer un museo sin más museografía agregada que te lleve también a la cosa más tecnológica y que uno se entienda los problemas también desde la forma en que uno está adquiriendo conocimiento en el siglo XXI. Entonces es una mezcla de cosas. Pero hay más objetos de los que uno cree. Un poco atiborrada. Sí. Sí, o sea, creo que estamos todos de acuerdo. O sea, si no podemos apretar cositas y todo... Yo creo que hay poco espacio para la reflexión y buscar la relación entre dos objetos que podríamos hacerlo dialogar, más que mostrar una sala llena de cosas que no... ¿Qué tenía la palabra antes? Quiero tomar unos conceptos que Mario apuntó súper bien cuando habla de lo contemporáneo, no solo del arte contemporáneo, lo pienso yo, sino cómo el museo se sitúa desde un momento mucho más contemporáneo para pensar la religiosidad, porque hoy en día lo que estamos viendo es la consecuente cooptación y patrimonialización de las prácticas religiosas y también folclorización de las mismas. Entonces, cómo el museo también podría hacerse cargo de qué está pasando, por ejemplo, con las iglesias de Chiloé, con los bailes chinos de Andacoyo, con la fiesta de la Tirana, que están transformando un poco su naturaleza religiosa, están formando parte de un discurso nacional, pero que se están viendo tensionadas, por ejemplo, con otras minorías religiosas que tienen más discontinuidades que permanencia. Y ahí me cuelgo mucho de tu comentario, como tú mencionaste, por ejemplo, la comunidad judía, que no tiene una práctica religiosa tan relevante, pero por ejemplo los musulmanes que llegaron en el siglo XVI, en el siglo XIX y en el siglo XX, se asimilan rápidamente, pero hoy en día tenemos una comunidad de musulmanes cada vez más creciente y que se está, digamos, haciendo notar. Y yo creo que en ese sentido hay que pensar cómo la religión en Latinoamérica nunca salió del espacio público. Porque al final lo que los norteamericanos llaman la sociedad postsecular, en Latinoamérica nunca ocurrió. En Latinoamérica siempre fue postsecular.
para los paradigmas tradicionales de la secularización. Entonces yo creo que eso es lo que habría que poner un poco también en jaque y desgranar desde lo hegemónico cristiano las distintas religiosidades que yo no creo que necesariamente sean todas de permanencias indígenas. Ahí creo que hay muchas más transformaciones que tienen que ver con procesos sociales más que con aculturaciones o apropiaciones culturales. ¿Y esto lo están poniendo ahí? O sea, es que no hay tanto espacio. No, pero está todo grabado. Ah, ya, está grabado, está grabado. Ya. Eso, y solo quería terminar con una pequeña observación. Los censos no son una fuente, digamos, fiable para este tipo de cosas. No. En lo absoluto. Conozco especialistas en Islam en Chile y han descubierto que al principio del siglo XX, en un momento, a todos los árabes, o sea, había un porcentaje de 400 musulmanes en Chile al principio del siglo XX. Al siguiente sexo, o habían 1600. Porque a todos los árabes se les contabilizó como musulmanes. Porque no se entendía. Bueno, ya además ya supimos que los censos no servían para nada. En 1920 vuelves a tener 200 musulmanes o 200 musulmanes en la zona central de Chile. Entonces, ojo, los censos, la construcción de los censos es un aparato que hay que criticar. Alguien habló sobre criticar los formatos. Yo creo que esa es la gracia de pensarnos en el museo, que hay objetos a los cuales nosotros podemos entenderlos como soporte, y un soporte que es súper complejo, no es algo transparente. Por eso, entender las colecciones, entender la donación, cómo se formó el museo, todo eso hace que el presente que se está mostrando sea espeso, sea denso. Y así presentar, ojalá, una museografía. Justamente mi comentario, el que yo quería hacer era apuntar justamente lo que estás diciendo tú, que si uno se fija cómo está organizado el guión del museo hoy día, los soportes, los objetos que están presentados también hablan mucho de las decisiones, porque por ejemplo todo lo que es mundo prehispánico a través de objetos arqueológicos, y te vaya al siglo XX pura fotografía, y uno empieza a decir, ¿por qué no puedo, como eso, por qué no puedo tener botones y video y luces y no sé, música, trabajo fotográfico, como otra cosa en otro contexto? Entonces también como la preocupación y como la crítica a por qué estos objetos y de qué manera los presentamos y por qué no otros. Y cerramos con el comentario. No, yo me quedo muy cortito en relación a lo contemporáneo, que es una cosa que acabo de hablar como curador de la colección de pintura, que me llama mucho la atención, que claro, yo también pensaba lo mismo, que era una colección muy anclada en el 19, pero si ustedes revisaron las colecciones como he tenido que hacerlo yo los últimos meses, se darían cuenta que hay mucha obra del 20 que está hecha mirando hacia el 19, que eso no es lo que no se en esta colección. Por ejemplo, artista de la generación del 13, pero piensa ya, claro, la generación del 13, lo que significó esos cuadros súper convencionales, porque parece que el mandante les estaba pidiendo eso y esto, o sea, también está eso otro, o sea, no está tan claro el 19, pues como nosotros ahora estamos pensando el 19 también. Eso. Yo creo que habría que volver a mirar los depósitos, porque yo creo que hay mucho, o sea, este es un museo de las colecciones más grandes, o sea, a lo que quiero llevar es que no está añeja la pintura, sino que está hecha añejamente. Pero bueno, eso sería un buen punto para exponerlo en el guión. Sí, tenemos que terminar. Les agradezco la conversación. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.